Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es lunes. Gracias a Dios es lunes. Lunes. Estamos con los cables pelados, ¿no? Estamos en el otro extremo. Gracias a Dios es viernes. Estábamos pensando los eventos que tenemos previstos para el lunes. Pero es la luna llena, ¿eh? Hay luna llena, ¿verdad, señor coordinador? Es luna llena. ¿Confirmado? No lo confirman. Ah, pero entonces me dan los datos fallados acá. Porque cuando hay luna llena se entreveran algunos cables. Bueno, en todo caso, sí, es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas. Las tres que coincidimos además en Tierra Santa, ¿no? En el Medio Oriente. No en todos los países se puede decir lo mismo, pero ese es un privilegio que tenemos que valorar y preservar. Aunque tengamos los problemas que tenemos en las fronteras con algunas naciones hermanas, ¿no? Pero en fin, esa es la realidad y hay que afrontarla. Hoy vamos a comenzar con el tema de Rusia en un aspecto interesante y diferente. Por lo demás, vamos a movernos en una amplia escala. También veremos cómo está Bravo Eco 11 hoy y, sin más, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Esto significa adentrarnos en una situación prebélica nuevamente y bélica sin pre en otros casos. Aquí es una exposición. Son tipos de armamento que hemos visto en los teatros de operación. Vean esos obuses de altísimo calibre y alcance, ¿no? Esto es uno de los lugares, un polígono donde en Nizhyn Tagil, en Rusia, se muestra lo mejor de la panoplia del armamento de la Federación Rusa. Y allí son invitados todos los potenciales compradores y se le hace una demostración cabal de lo que tienen para ofrecer. Se les coloca en un palco con todas las comodidades y se les hace una demostración dramáticamente real. Por allí, por ejemplo, estaba, este es el centro de negocios, ¿no? Con aire acondicionado y todo lo que necesita. Se les lleva a ver cada una de las piezas y el representante de las Fuerzas Armadas de Botsuana, Gotrilene Morake, fue una de las personas que fue entrevistada sobre esta demostración de lo último que en materia de armamento tiene la Federación Rusa para ofrecer. Lanzador múltiple de misiles, portátil. El equipamiento es moderno, pero sencillo. Hace una pausa para la traducción. Потому что военно-промышленный комплекс России производит очень качественное вооружение. Y lo más importante es que el equipo es muy eficaz. Vuelve a esperar para la traducción. Современное, но в то же время простое в эксплуатации. Y realmente es muy bueno para el entorno africano y también tiene un precio razonable. И на самом деле оно очень хорошее для использования в африканских условиях. Por otra parte, aparece como siguiente entrevistado el jefe de los constructores de Uranva Gazavod, Andrei Terpikov,
Vean el facetado que tienen para el rebote de la parte de blindado, ¿no? Sí, este es el primer tanque que tiene un módulo de combate, una torreta, y el equipo se coloca en el chasis. Es una solución técnica que nos permite ofrecer la máxima seguridad a la tripulación, mínimo de vulnerabilidad al tanque y mantener aceptable el peso y las dimensiones características. Esto es uno de los más recientes y más elaborados modelos, y todos estos ángulos facetados para que reboten proyectiles en el blindado, ¿no? Viceprimer ministro Dmitry Rogozin también estaba presente en esta feria, esta gran exhibición de armamento de última generación de fabricación rusa. Y tocó uno de los temas de actualidad, ¿no? Porque siempre vienen las preguntas venenosas aquí. Rusia Armas Expo es una de las mayores exposiciones internacionales de armas y está en pleno desarrollo en la ciudad de Nizhny Tagil, en la región de los Urales. Vehículos blindados, aviones de combate y de transporte, aviones no tripulados, equipos militares, en un enorme territorio de 12.000 metros cuadrados, ¿no? Y la industria militar rusa hace un montón de buenos equipos militares, dijeron, y el equipamiento es moderno, pero sencillo. Si hablamos de Ucrania, sobre la situación de la producción, recibimos antes de ese país, y había 186 ejemplos de equipos militares y especializados con componentes que recibimos antes de Ucrania, que comprenden un total de 1.000 entregas. En cuanto a los países de la OTAN y la Unión Europea, están preocupados porque había 860 entregas de nuestras armas, lo que significa que ya había decenas de miles de componentes. Hay una lucha por el mercado, una lucha con silenciador en un mercado tan ruidoso como el de las armas y en los propios teatros de operaciones. Bueno, aquí estamos en Berlín y el tema tiene que ver con la reunificación alemana y los tratados del 2+4. El mundo necesita a Rusia para hacer frente a los desafíos globales juntos, dice Steinmeier. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, dijo que Rusia era necesaria en la mesa de la responsabilidad mundial para hacer frente a los desafíos en otras partes del mundo y que tenemos, y son numerosos y tan peligrosos como en este momento. Si se trata de Ucrania, se trata mucho más que de Ucrania, dijo Steinmeier durante esta ceremonia que conmemora 25 años de la firma en Moscú del Tratado 2+4. Dignatarios de la audiencia se encontraban el ex viceministro de Relaciones Exteriores soviético Anatoly Adamyshin, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Occidental Hans-Dietrich Genscher, y el tratado de 1990 firmado por el entonces Alemania Oriental y Alemania Occidental y los 4 de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, antes de la reunificación, dibujó una línea para las futuras reclamaciones. Para nuestros vecinos polacos fue decisivo que Alemania no tendría ninguna reclamación al este territorial, a la orilla del río Oder-Neisse, dijo Steinmeier. Y para Alemania, así es como lo vemos, el Tratado 2+4 significó el final de la post-Segunda Guerra Mundial, y brindemos por la paz. Apenas unas semanas después de la firma en Moscú, Alemania Oriental y Occidental se reunieron el 3 de octubre de 1990. En Kiev, Ucrania, el presidente Petro Poroshenko decía: ahora es hora de discutir la posibilidad de desplegar una operación en el Donbass para apoyar debidamente la aplicación del acuerdo de Minsk. Nos pueden ayudar a lograr 2 objetivos claves para restaurar la paz en las regiones de Donetsk y Lugansk: la retirada total de las fuerzas de ocupación, de las fuerzas rusas del territorio ucraniano, y la frontera entre Ucrania y Rusia cerrada. No one single Russian tank returned back to Russia, unfortunately. No hay un solo soldado ruso, no hay un solo tanque ruso que regresara a Rusia, por desgracia. Nuestros servicios de inteligencia, junto con nuestra inteligencia por satélite, compatible y confirmada por la OTAN,
nuestros socios transatlánticos, confirman que tenemos un lugar interior donde los observadores y monitores de la misión de vigilancia especial de la OSCE simplemente no se les permite actuar. Sabemos exactamente dónde están situados los tanques rusos, la artillería rusa, los sistemas de lanzamientos múltiples de cohetes rusos, los misiles rusos y, aún más importante, los soldados rusos. Los soldados rusos simplemente no han salido de la zona de tiro. Simplemente han dejado de disparar. Bueno, el control fronterizo, la retirada de las tropas rusas son objetivos clave para la paz, dijo Poroshenko en Ucrania. Aquí estamos en Sebastopol, Crimea, nombres que paran los pelos a los que saben algo de historia militar. Vean qué cumbre. El presidente de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, conmemorando dramáticas etapas de guerras anteriores. Monumento conmemorativo a los soldados que cayeron en el siglo XIX en aquella horrenda y primera guerra de Crimea. Vladimir Putin dice, lo que podemos hacer aquí, podemos crear un parque. Espera por la traducción. No es necesariamente un parque grande. Berlusconi dice, sería bueno crear un parque alrededor con un diseño italiano. Bisognerebbe quindi studiare questa possibilità con il Museo d'Artiglieria di Torino. Avere i nomi di tutti quelli che hanno perso la vita qua sul luogo. E sulla stella oppure nel parco possiamo mettere questi nomi. Le tabelle con i nomi di quelli che hanno perso la vita. Grazie. Спасибо. No, тогда нам нужна ваша Però помощь. noi abbiamo bisogno del vostro aiuto in questo lavoro. Me ne occupo personalmente. Да, конечно, я лично займусь этим вопросом. Questa guerra della Crimea noi l'abbiamo studiata. Sí, tenemos que trabajar con el Museo de Artillería de Turín para recibir los nombres de los muertos, el obelisco que les honra, las placas con los nombres. Mientras Berlusconi se codeaba con Putin en Crimea, en Moscú, el incansable Sergei Lavrov decía: la coordinación es importante también para evitar incidentes no deseados. Hemos hablado de ello desde el principio de las acciones de este cable de coalición por nuestros colegas estadounidenses. Todavía somos, mejor tarde que nunca, todavía estamos apelando a los miembros de la coalición para iniciar la cooperación con el gobierno sirio y el ejército sirio. Vamos a seguir ofreciendo este equipo militar al Estado sirio para asegurar sus capacidades de defensa en la lucha contra una amenaza terrorista. Luego surgió el tema de las maniobras en el Mediterráneo y dijo: acerca de los ejercicios en el mar Mediterráneo, voy a decir desde el principio que tengo información acerca incluso de sus cronogramas. Pero es un hecho bien conocido que se lleva a cabo en forma regular por nuestra Marina, y estos ejercicios se realizan totalmente de acuerdo con las normas del derecho internacional que se acuerdan previamente para este tipo de acciones. Y luego dijo: nosotros siempre apoyamos la idea de los militares dialogando entre sí. Ellos entienden bien su idioma y sus códigos y deben hablar entre sí. Es importante para evitar incidentes no intencionales y no deseados. Ese fue un tema especial en el Consejo Rusia, Organización del Tratado del Atlántico Norte, Rusia-OTAN. Y ahora todo eso, repito, está cerrado en virtud de la iniciativa de la parte estadounidense. Lamentable que así ocurra. Rusia dice que busca la coordinación sobre Siria para evitar incidentes. La coordinación es importante también para evitar incidentes no deseados. Y en Washington, el vocero de la Cámara de Representantes, Joe Biden, decía: mis colegas, en la consecución de este acuerdo con Irán,
El presidente Obama se negó a escuchar. No hicieron caso de las preocupaciones del pueblo americano. Los expertos de seguridad nacional y una mayoría bipartidista aquí en el Congreso hicieron lo mismo. Ahora se están preparando para tratar de obligar a este acuerdo durante nuestras objeciones. Y seguimos teniendo objeciones. Nunca en nuestra historia hubo tantas consecuencias para nuestra seguridad nacional. Se pasó a votar. On this vote, the yeas are 162, the nays are 269, with one voting present. La Cámara de Representantes votó 269 a 162 para derrotar una resolución respaldando el acuerdo nuclear con Irán el viernes 1 de septiembre en una votación simbólica diseñada por los congresistas republicanos que se oponen al acuerdo. Una manera de... La reacción en la Casa Blanca de portavoz George Isner no se hizo esperar. The bill has passed. Without objection, the motion to reconsider is laid on the... Esto es prácticamente un simulacro, ¿no? La cifra de 269 a 162 fue el resultado de una votación partidista, parte de un esfuerzo de los republicanos para subrayar su oposición al acuerdo a pesar de la votación del 10 de septiembre en el Senado. Vocero de la Casa Blanca dijo, obviamente nos sentimos bastante seguros de confianza en nuestra capacidad para seguir adelante con el resto de la comunidad internacional y para poner en práctica este acuerdo. Esto significa que el siguiente paso será de Irán en términos de la reducción de su arsenal nuclear, desconectando las famosas centrifugadoras que tenía tan preocupado a Israel y a otros. Ramallah, margen occidental, Jerusalén, territorio palestino. Mahmoud Abbas, presidente palestino, decía, lo que pasó en las Naciones Unidas es un paso muy importante en la cuestión palestina. Logramos la aprobación abrumadora, porque miramos a los votantes, no solo a los que votaron por nosotros, sino también a los que se abstuvieron. La Mucata, sede de la autoridad palestina, y luego dijo, esta es una situación típica en las Naciones Unidas, no hay nada sorprendente, nada de lo que no hemos oído antes. Viene en cualquier tiempo que puedan deslegitimar Israel, que siempre ha tratado de no aprobar estas cosas, ¿no? Pero ahí viene un residente de Jerusalén que tiene una idea parecida, pero con matices bastante... Típico de las Naciones Unidas, nada sorprendente, nada que no hemos oído antes. Y bueno, tratan de deslegitimar a Israel porque eso es lo que los palestinos piden y es lo que hacen. Arriba, abajo, negro y blanco, simplemente no importa. Michael dice, creo que es una buena cosa, no va a ser una bandera palestina en las Naciones Unidas. Creo que en realidad la solución de dos estados está casi muerta y en el suelo, pero al mismo tiempo es la única solución viable para la gente de aquí a corto plazo. Y con el fin de tratar de hacer que eso suceda, creo que es necesario que haya un mayor reconocimiento y por lo tanto la presión adecuada, y creo que la bandera contribuirá a eso. Se hablaba del problema para algunos de que en las Naciones Unidas también sea izada la bandera del Estado palestino, lo cual de hecho ya ocurrió. Meir Weiner dice, no me siento que las Naciones Unidas está haciendo lo correcto, porque lo de las Naciones Unidas y Palestina aún no es una nación y no es realmente justo para las negociaciones que vienen que le den la condición de Estado antes de que sea en realidad un Estado. Un poco complicado el razonamiento de este hombre, ¿no? Pero ciertamente encajan el golpe de que las Naciones Unidas dijeron Palestina y votaron por abrumadora mayoría mundial. Los palestinos tienen derecho a izar su bandera como Estado palestino frente al edificio de las Naciones Unidas. La Meca, dramático acontecimiento. Accidente de la gigantesca grúa en la ciudad santa musulmana de la Meca, 87 muertos. Accidente de grúa en la gran mezquita, la más importante del mundo musulmán, y el accidente se produjo apenas semanas antes de la peregrinación anual del Hajj, la más importante del Islam. Cayó sobre la cúpula esta gigantesca grúa. La televisión Al Arabiya dijo previamente que la grúa había caído a causa de tormentas fuertes. Al oeste de Arabia Saudita se ha visto afectada por fuertes tormentas de arena en los últimos días, que les mostramos, ¿no? Las autoridades saudíes hacen todo lo posible para prepararse para los
los millones de musulmanes que convergen en la peregrinación a la Meca para realizar este compromiso sagrado. El año pasado redujo los números permitidos para el Hajj por razones de seguridad a causa de trabajos de construcción para ampliar la gran mezquita. La peregrinación, una de las mayores reuniones religiosas en el mundo, si no la mayor, ha sido propensa a los desastres en el pasado, principalmente en las estampidas. Barcelona, la diada nacional de los catalanes que quieren y algún día van a tener que lograr su independencia. Salut y força al Canut, el vio confiscado. Centenares de miles de catalanes celebraron el Día Nacional de Cataluña. Y si esto no es una votación, un claro mensaje a Madrid, díganme qué es. No menos de 500.000 personas y las banderas nacionales de Cataluña, inscritos para formar un blanco mosaico humano que simboliza una página en blanco y el nuevo país que esperan construir después de las elecciones de septiembre 27, interpretando a las autoridades locales como un poder para la secesión. Una diada o Día Nacional espectacular. Collons Cumplau. Llueve gente para demostrar que quieren ser independientes. La manifestación tuvo lugar a lo largo de la avenida Meridiana de Barcelona que atraviesa la ciudad. Multitud tras multitud organizada en diferentes segmentos vistiendo los colores de la bandera estelada, la bandera independentista. Los colores de España, pero el triángulo azul y la estrella amarilla. Una encuesta de cerca, de Sintonía, jueves 10, sugirió que los partidos separatistas lograrían el más delgado de las mayorías en el Parlamento regional, pero que se quedan muy por debajo del 50% de los votos. Si bien cualquier resultado positivo o negativo dará forma a la agenda política de España antes de las elecciones generales de diciembre, una victoria separatista sería muy poco probable que se traduzca en la secesión de plano, ¿no? Ahí va el símbolo de la independencia y hacia dónde va. Los partidos independentistas han dicho que van a iniciar una hoja de ruta para un Estado catalán independiente en 18 meses si ganan el control de la Asamblea Regional, y parece que van camino de ello, ¿no? Sin embargo, el movimiento ha perdido fuerza desde un referéndum simbólico sobre la independencia el año pasado, que atrajo a solo 2/5 partes de los 5,5 millones de electores catalanes, aunque un 80% sigue a favor de la separación de España, la secesión. Un fallo ahora para lograr la mayoría absoluta de los 2 escaños y votos sería un nuevo golpe. Allí está el pepino al estilo Fabergé. Vean esto, Arlington. Y esto es el Pentágono. Recuerdan que cuando el inventado intento, que por cierto acabó con las Torres Gemelas, ¿no?, era para justificar una gran guerra. Fue como el autogolpe de Pearl Harbor, cuando sacaron los portaaviones y se dejaron golpear, cuando se sabía que la aviación naval japonesa llegaba. Desplegaron una gran bandera por aquello. Bueno, mantenemos nuestra posición oficial. Nunca un avión se estrelló contra el Pentágono. Lo que se estrelló fue un misil y se lo lanzaron ellos mismos. Antes habían mandado retirar todas las cámaras que había en el área, pero se olvidaron de una lavandería que había a cierta distancia. Y se ve cuando el misil entra. Si hubiera caído un avión, hubiera dejado los motores, colas, tren de aterrizaje. Nunca apareció nada. Bueno, cambiemos de latitud y veamos qué pasa aquí. Santiago de Chile, para variar, y vean cómo está el ambiente. Bachelet llama a la calma en el 42º aniversario del golpe de Estado contra Pinochet. Los manifestantes se enfrentaron con la policía en el periodo previo al 42º y brutal golpe de Estado militar en ese país. Sangriento, inaceptable. Le hicimos una entrevista a nuestro amigo Víctor Jara justo antes. Lo hacemos sabiendo que un país de todos solo se construye si es capaz de reconocer su propia historia y de tener un juicio moral compartido. Y ese juicio es uno solo. Nunca más el poder de la muerte, solo el de la vida. ¿Olvidará que su padre general fue muerto también en el golpe? Por más estruendosas que sean las críticas, la democracia es el sustrato común de todos.
lo sacarían vivo del palacio. Fue 33, después que vergonzosamente los aviones de la propia Fuerza Aérea de Chile comenzaron a bombardear nada menos que el Palacio de la Moneda, la familia de él. El hecho de haber recordado a esas 38 personas que estuvieron con él, que lo acompañaron, que se quedaron, que hoy día son desaparecidos, asesinados, ejecutados. Yo creo que eso provoca mucha emoción. Así lo decía Isabel Allende. Dijo, nunca me sacarán vivo de la moneda, tengo el mandato del pueblo. Pero con él se fueron unos cuantos, ¿no? Allende gobernó Chile de 1970 al 73. Y representó lo que era la esperanza para muchos, no solo en su país, sino en América Latina. Y muchos, muchísimos, víctimas de la represión. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Y vergonzosamente los Hawker Hunters de la Fuerza Aérea Chilena bombardearon la casa de gobierno donde estaba su comandante en jefe. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Lo hicieron bien, ¿no? Apenas solo un pequeño número de las víctimas de Pinochet y algunas fosas han sido las que representaban la posibilidad de recuperar cadáveres incluso. El Papa sigue siendo noticia cada día y estamos en La Habana ahora. Escucharemos testimonio. Pueblo que nunca ha perdido su fe cristiana espera la visita. Y con motivo de esto, el Consejo de Estado indultó a 3.522 sancionados. De la República de Cuba, en ocasión de la visita de su santidad el Papa Francisco, y al igual que aconteció cuando nos visitaron los sumos pontífices Juan Pablo II y Benedicto XVI, acordó indultar a 3.522 sancionados, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos por los que fueron penados, su comportamiento en prisión, el tiempo de cumplimiento de la sanción y razones de salud. ¿Es esto una medida positiva? Muy positiva. Y la expectación por la visita del Papa, que no es la primera vez que un Papa lo hace, es enorme. Ahí está el mensaje de bienvenida al Papa Francisco y todo el mundo va expresando... Una medida positiva. A pesar de lo que ellos hayan hecho, se les va a indultar, no se sabe, no sé la causa que tuvieron para ese proceso. Pero bueno, una medida que se van a tomar, la veo bien. La actriz cubana Kenia Ortiz también fue interrogada sobre la visita del Santo Padre. La justicia es algo que todas las personas anhelan que se cumpla en ellas. Pienso que sí hay personas que tienen causas pendientes con la justicia que sean de alto grado, pues deben purgar su pena, pero si están en condiciones de ser revisadas y darle la libertad, pues no tengo nada en contra. Por su parte, un profesional de la industria turística, que es fundamental, decía... educados, han cumplido con su sanción, pienso que es algo muy bueno. Dicho esto, Francisco dijo que hay que respetar incluso lo que siempre decimos aquí, ¿no? Nuestra querida, contaminada y única. Habló del clima incluso, como un bien común, la meteorología. Desde La Habana Vieja hasta La Nueva, todo el mundo con gran expectación. Mientras tanto, desde el Vaticano, algunas declaraciones previas a este nuevo e histórico viaje del Santo Padre. El clima es un bien común, dijo, y ahora seriamente amenazado, como lo indican los fenómenos del cambio climático. Es decir, hay que cuidar a nuestra querida, contaminada y única nave espacial.
Il clima è un bene comune, oggi gravemente minacciato. El clima es un bien común, hoy seriamente amenazado, como se ilustra por fenómenos como el cambio climático, el calentamiento global y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. La ciencia y la tecnología mettono nelle nostre mani un potere. La ciencia y la tecnología ponen un poder sin precedentes en nuestras manos. Es nuestro deber para con la humanidad y en particular para las generaciones más pobres y futuras, utilizarlo para el bien común. Utilizzarlo per il bene comune. Riuscirà la nostra generación. Nuestra generación, la que será recordada por haber asumido con generosidad nuestra verdadera responsabilidad, pero esto lo dijo como pregunta y como desafío. Rivolgo a tutti un presente invito a compiere. Me dirijo a todos ustedes con una apremiante invitación a hacer todo lo posible para que las mesas en las que se encuentre la manera de hacer frente a la crisis socioambiental única y compleja pueda hacer que la voz de los pobres sea oído entre países y entre seres humanos. Es también un deber de justicia ambiental ante la urgencia del cambio climático y con la vista puesta en los acontecimientos cruciales hay que afrontar en los próximos meses la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a finales de este mes y especialmente la COP21 en París a principios de diciembre. Yo quisiera proponer que este diálogo se convierta en una verdadera alianza para llegar a acuerdos ambientales globales realmente muy significativos. Mi sento di proporre che questo dialogo diventi un'autentica alleanza per arrivare ad accordi ambientali. Habla de su encíclica Laudato Si, alabado sea, publicada en junio, primer documento papal dedicado al medio ambiente y la contaminación planetaria. Benedizione di Dio. Grazie. Ovación de pie. Bueno, aterrizamos en nuestras latitudes, o más bien acuaticemos, porque acabo de recibir la comunicación del buque escuela, el Bravo Eco 11. Nuestras actividades operacionales, dice nuestro embajador sin fronteras, continúa navegando a motor hacia el puerto de Castries, en Santa Lucía, gobernando al rumbo verdadero 91 grados, a una velocidad de 6 nudos, en posición geográfica latitud 20, longitud 72, a ver, latitud 20, este es el 20, 72, este es el 70, 72, 12 minutos, 7 segundos, 24 millas náuticas al norte de Pointe-Picolet, en Haití. Bien, aquí está Haití, y esa es la posición. Actividades sociales no hubo, actividades académicas, el personal de cadetes recibió instrucción sobre procedimientos para obtener posiciones fijas astronómicas a través de la intersección de dos rectas de altura del Sol, fortaleciendo el conocimiento, talento y la capacidad de los futuros líderes navales. Glosario naval, uña, extremo de cada brazo de un ancla, ¿no? Saben que el ancla clásica tiene dos brazos y lo que tienen como punta de lanza adentro son las uñas para que se clave y no garree, ¿no? Que se afirma en el terreno al fondear. Y cuanto más se le jala, debería afirmarse más. Condiciones climáticas, parcialmente nublado, alternado con periodos de nubosidad parcial, vientos del este hasta 20 nudos, visibilidad buena y moderada, temperatura 26. Bueno, buen viento y buena mar a nuestro embajador sin fronteras. Breve corte. No veo. Sí, veo. Están mostrando la diada de Cataluña y además ya la hemos mostrado con amplitud de detalles y con tomas aéreas, ¿no? Está en pleno desarrollo. Bueno, tampoco es la única demostración masiva hoy, ¿eh? Ojo. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos.
A diario miles de acontecimientos se desarrollan en el mundo y en cada rincón del planeta, en este preciso instante, está ocurriendo algo trascendental. Desde Telesur, abrimos la ventana para mostrar el panorama noticioso. Un recorrido por la agenda semanal con los hechos de mayor impacto en la comunidad global. Síntesis, todos los sábados, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hay que felicitar efusivamente a los muchachos de nuestra selección de básquetbol que en un final de infarto lograron superar nada menos que a Canadá, lo cual nos coloca en camino a las Olimpiadas en estas eliminatorias, ¿no? Bueno, hoy el presidente de la República, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, tuvo que referirse, cuándo no, a los problemas fronterizos que nos fabrica la hermana República de Colombia, ¿no? El mayor productor de cocaína del mundo, cocaína y otras hierbas, ¿no? Aliado estratégico del mayor consumidor de drogas del mundo. Bueno, creo que no es necesario explicar mucho, esto se ha vuelto un lugar común, el tema de la frontera, ¿no? Y dejemos que sea el primer mandatario el que señale a toda nuestra amplia audiencia cuál es la realidad a la que nos enfrentamos cotidiana y pacientemente. Lo hizo desde el Palacio de Miraflores y además acompañado de altas autoridades. De cosas por transformar, de cosas mal hechas, ¿no? Como ha pasado en la frontera. En la frontera. Yo he lanzado una propuesta y quiero que alrededor de esa propuesta, queridos expertos, estudiosos, autoridades, compatriotas colombianos presentes y que me escuchan a través de esta programación, quiero que nos empeñemos en un objetivo. Cuando digo empeñemos, casi lo digo de manera obsesiva, porque tenemos que lograrlo. En buena parte, el destino de la paz de nuestros pueblos colombianos y venezolanos, en buena parte, está determinado si logramos el objetivo de la paz de una nueva frontera o no lo logramos. Porque precisamente en la frontera se ha desarrollado desde hace muchos años, como lo han demostrado estudiosos, entre ellos Miguel Ángel Pérez Pirel, aquí presente, Luis Brito García, que han estudiado este fenómeno a fondo durante muchos años. Juan Carlos Tanus, también de la Asociación de Colombianos y Colombianas por la Paz. Es un fenómeno, en el caso de Colombia, de abandono de todo un amplio sector geográfico, geoeconómico, geopoblacional de la frontera colombiana. Le entregaron la frontera desde hace ya casi 2 décadas o más a las bandas paramilitares, a los grupos de contrabandistas, y echaron raíces profundas, muy profundas. Y quien más ha padecido y sufrido todo esto es el propio pueblo colombiano, que vive bajo una verdadera dictadura del terror paramilitar en todas las poblaciones cercanas a la frontera con Venezuela. No sé cómo es en la frontera con Ecuador. Hoy el presidente Rafael Correa tomó unas medidas también de protección del Ecuador. Estuve escuchando al presidente Santos en un discurso que hizo hoy sobre las medidas del presidente Correa, explicando, ¿no?, que se da un fenómeno a la inversa del que se da en la frontera con Venezuela, pero un fenómeno perverso también para Ecuador y para Colombia. Hay un abandono total de los espacios geográficos y humanos de la frontera colombiana y ha echado raíz muy profunda, lo que pudiéramos llamar una clase política, si se puede llamar así. Lo digo un poco para poder entendernos, pues. Una clase económica basada en la paraeconomía.
concepto que escuché de algunos de ustedes, creo que de Pérez Pirela, de la paraeconomía, porque son fenómenos nuevos que hay que estudiar para entenderlos a profundidad. Son fenómenos que en el mare magnum de una revolución como la bolivariana, que ha tendido tantos frentes, tantas tareas en la última década, son fenómenos, confieso, en el espíritu autocrítico de los chavistas, fenómenos que no hemos comprendido a cabalidad y que ahora, como producto de las nuevas condiciones, con las decisiones que tuve que tomar obligados por las circunstancias, hemos ido penetrando profundo en el conocimiento de los fenómenos de la parapolítica, la paraeconomía y la parafrontera. 3 estados hay del lado de Colombia: el Estado Nacional, haciendo grandes esfuerzos; el Estado regional, dominado por la parapolítica y la paraeconomía; y el otro estado de los grupos en armas. Todas unas circunstancias complejas que nos han hecho desde siempre tener clara conciencia de la necesidad de ayudar a Colombia a conseguir la paz. Hay muchas cosas que se hacen que no se dicen, ni las voy a decir. Quizás se digan y se escriban después, ojalá, en un escenario positivo de firma de acuerdos de paz y de construcción de paz. Ojalá. Yo a veces soy, en este caso, un poco reservado, para no decir pesimista, un poco reservado, cuando veo pasar el tiempo y la falta de conciencia de los tiempos para avanzar en la paz. De parte y parte de los factores involucrados en la guerra en Colombia. Desde el comandante Chávez hemos intentado ayudar al máximo a que los tiempos se aceleren y los tiempos logren una armonía con las necesidades del pueblo de Colombia en el último conflicto armado, la última guerra que hay en nuestro hemisferio latinoamericano caribeño, en el hemisferio americano, pues, es la última. Pero no ha habido conciencia realmente de la necesidad de acelerar los tiempos políticos, y entonces eso lo hace ser uno reservado, pero todo el apoyo al proceso de paz, lento, muy lento o lentísimo, de todas maneras Venezuela siempre estará al lado del proceso de paz, pase lo que pase, digan lo que digan. Presidente Santos lo sabe, presidente Juan Manuel Santos, nuestra decisión es inalterable de acompañar el proceso de paz que hay en La Habana y los otros procesos colaterales que se están buscando para llegar a la paz en Colombia. Pase lo que pase, digan lo que digan en Bogotá, los dueños de Caracol, del Tiempo, dueños de las herencias del dolor y de la muerte y el saqueo del pueblo colombiano, los dueños de Caracol y el Tiempo. Llegará el momento en que yo personalmente los voy a denunciar con nombre y apellido. No ha llegado todavía, para que todo el mundo vea a los responsables asusadores de la intriga santanderista entre los pueblos. Así que hay fenómenos muy complejos, y yo quiero, y así se lo dije a los compañeros, que este primer seminario consultivo estuviera muy bien centrado. ¿Qué buscamos con el seminario? No es hablar por hablar, no es una competencia de discursos o de teorías, no, buscamos el saber, los saberes que nos lleven a las respuestas coherentes, pertinentes con la realidad, que nos permitan de verdad influir sobre la frontera venezolana y construir verdaderamente fronteras de paz. Yo he lanzado el día de ayer, y ya comencé con un equipo a planificar, he lanzado una nueva misión de la revolución bolivariana, una misión cívico-militar. Es la misión Nueva Frontera de Paz, una misión socialista, una misión para
construir y reconstruir las fronteras en lo social, en lo económico, en la seguridad, en lo comunicacional, en lo político, en lo militar, una nueva frontera. Yo estoy recibiendo mucha información. Por ejemplo, contrabando de combustible. Es verdad todo lo que se ha dicho. Ministro, camaradas, compañeros. Me están escuchando en el Zulia, ¿verdad? Pudiéramos poner en la pantalla a los compañeros en el Zulia y en el Táchira para irlos saludando, queridos compatriotas. Por ejemplo, contrabando de combustible. Saludo por allá al gobernador Arias Cárdenas, Gladys Requena, la vicepresidenta Isis Ochoa y a toda la gente del Zulia. Un aplauso desde aquí para ustedes, queridos hermanos, venezolanos, venezolanas, colombianos, colombianas, latinoamericanos que están allá en el Zulia. Un saludo al Táchira, San Antonio del Táchira. Ya vemos al gobernador Vilma Mora, Marco Torre, por allá le veo el hombro a Ricardo Menéndez con su camisa marrón. Voy a ver si pueden combinar las cámaras y se puede ver los participantes. Entonces, por ejemplo, crítica y autocrítica. Aquí hay jefes militares que los estoy viendo, conocen muy bien la frontera. Contrabando de combustible. Todo lo que se ha dicho es verdad. Todo lo que Colombia hace para legalizar el contrabando de combustible lo han colocado en sus leyes, y todo el que pase con una pimpina grande o una pimpinota lo legaliza, Ecopetrol se lo compra. Y ahora Colombia es exportador neto de gasolina y no produce un litro de gasolina. ¿De dónde la saca? ¿Qué les parece? Eso es verdad. Y eso lo vamos a corregir. Ustedes van a ver en la reunión con el presidente Santos. Vamos a ver este reportaje de Madeleine García de Telesur. Adelante. Era un día más en San Antonio del Táchira, un pueblo apacible, pero secuestrado por el paramilitarismo y las mafias. Miércoles 19 de agosto, la comisión militar integrada por 2 tenientes, 2 soldados y un civil inició su labor de inteligencia en los negocios que recibían productos subsidiados de primera necesidad y debían ser vendidos al pueblo, pero eran sacados en contrabando a Colombia. Lugares así que lo utilizaban como abasto, pero esos abastos eran simplemente el nombre. Recibían la mercancía los días miércoles, jueves, y la retenían ahí, pero no se la vendían al pueblo. Nosotros fuimos a investigar y sí, cuando miramos, ahí estaba la mercancía, se alcanzó a ver por una ventana que estaba la mercancía ahí a punto de salir. El recorrido nos llevó al epicentro de la historia. Cuando nosotros pasábamos, esta era nuestra ruta de siempre, porque siempre toda la mercancía que sacaban de los negocios se dirigirían a esta parte. Al meterse las invasiones ya no podía hacer nada porque nosotros éramos muy poquito personal. La invasión es la zona de seguridad fronteriza abordada por el gobierno para desarticular el centro logístico de las mafias dominadas por los paramilitares. Y de ese lugar voluntariamente los colombianos se fueron a su país. La pregunta es, ¿eran parte de las mafias o víctimas? Hace un mes era imposible entrar aquí. Los informantes iban anunciando que un carro extraño pasaba. Aún queda esa práctica. Dale para atrás. Dale para atrás, dale para atrás. ¿Ves la actitud del muchacho mirando? En la moto, Freddy, la moto. La moto. El muchacho va avisando. Al llegar a la esquina nosotros seguimos y ya más adelante nos espera otro motorizado. O sea, nos estaban vigilando, pues, esperando que nosotros nos retiráramos para ellos seguir trabajando. Todo hace parte de una estructura delincuencial y de terrorismo. Todo es un silencio, ¿entiendes? ¿Y la ley del silencio? Así es. Porque si no, ¿qué pasa? Bueno, tienes el sacrificio de la vida, ¿entiendes? Este espacio fue condicionado para que durante todo el día estuvieran acá sentados los informantes y estuvieran vigilantes ante cualquier comisión militar y de esta manera poder avisar.
Pero su función, también al llegar los productos, era meterlos rápidamente a la invasión. Caminos que por aquí se movilizaban toda la mercancía que traían de los abastos de atrás. Y por aquí lo pasaban y lo iban acaparando en las invasiones. O sea, en diferentes casas y ranchos que ven ahí. En la invasión. Sí. Pero eso era de 100 a 80 personas que todos utilizaban para pasar para allá. Y cuando uno venía y le agarraba flagrantemente el material aquí, los niños empezaban a salir. Niños, mujeres embarazadas, adolescentes, menores de edad. Era una sociedad de cómplices. Utilizaban a los niños, mujeres, ancianos como escudo. Una especie de búnker. De aquí pasan las motos, de aquí para allá. Seguimos el recorrido al lugar del atentado, nuevamente motorizado. Era el segundo Mosco. Cuando se dio cuenta que grabábamos, dio la espalda. Utilizaba que nosotros andábamos pendientes, ellos pasaron. Cuando de repente de una de las esquinas de atrás empezamos a disparar. 3 motorizados con parrilleros los siguieron cuando descubrieron al dueño de un abasto implicado en contrabando. La cava que se estaba descargando aquí estaba para allá adelante donde está el portón con el gabinete del codificador de luz. El dueño había dicho que por qué no se alineaba, ofreciéndole plata para que dejara trabajar. Y entonces lo que le respondió fue no, pues sigamos jugando al gato y al ratón. Calle 9. De pronto, una ráfaga sorprendió a la comisión. Saben que nosotros estábamos muertos. Estábamos heridos y se vinieron a pie acá de matar. El atentado es lamentable porque fuéramos llegados a perder la vida. Pero a raíz de eso, nuestra misión que estamos haciendo en secreto ha llegado a servir. Los 2 tenientes se recuperan. El último ya salió de la unidad de cuidados intensivos. Luego de este hecho, el presidente Nicolás Maduro decretó el cierre de la frontera e invocó el estado de excepción en 10 municipios del Táchira para combatir el paramilitarismo, el contrabando de extracción y construir una nueva frontera de paz. Nosotros tenemos que liberar toda nuestra frontera. Y yo aspiro con el presidente Santos llegar a un acuerdo. A él le toca del lado colombiano. Un acuerdo para ir liberando todo este inmenso espacio, 2.219 kilómetros de frontera. Este inmenso espacio humano, geográfico, económico, geopolítico, entre Colombia y Venezuela, sea un inmenso espacio de paz, de prosperidad, de trabajo, una nueva cultura del trabajo. Si el pueblo venezolano y el pueblo colombiano de la frontera lo que sabe es trabajar. Los pueblos de la frontera, ¿qué es lo que saben hacer? Luchar por la vida. Por lo general, los pueblos de frontera siempre se han caracterizado en distintos lugares del mundo, pero en nosotros aquí en Venezuela y Colombia, por ser pueblos de trabajo, de una cultura especial. A veces se da esa simbiosis, ese mestizaje de formas de ser, de hablar, de bailar, de la música, la espiritualidad de las regiones. No puede ser que nosotros dejemos, porque sí, que se impongan, entonces van conquistando territorio. Cuando nos damos cuenta, ¿no?, están aquí en Caracas, gobernando y controlándolo todo, ¿o no? Ese no es el proceso, pues. Como han ido controlando diversos sectores de otros países, donde imponen el terror. A veces cuando vemos reportajes del terrorismo islámico, llamado islámico, no tiene nada de islámico. Del nuevo fascismo ese del ISIS, por ejemplo, de Nasrullah, creo que se llama, los grupos terroristas allá en Irak, y cómo van conquistando terreno. Bueno, más o menos son los métodos que se utilizan aquí: el terror, la amenaza, el descuartizamiento de gente, y después ir ocupando los terrenos. Controlan el comercio, controlan la economía, controlan la sociedad, controlan los cargos políticos y después lo controlan todo. No. Estamos a tiempo, de, con los métodos revolucionarios y una misión socialista, cívico-militar, con el apoyo y el protagonismo del pueblo, construir una frontera de paz, de vida, de trabajo. Parece que nos quieren amenazar otra vez desde Washington. Pendientes todos, pues.
Hay indicadores graves desde Washington de amenazas contra la soberanía de Venezuela otra vez. Yo llamo a los pueblos y gobiernos del ALBA, a los pueblos y gobiernos de Petrocaribe, de UNASUR, de la CELAT. Alerta, alerta, que el gobierno de los Estados Unidos está reactivando su amenaza contra Venezuela. Lo digo hoy, 11 de septiembre, a 42 años del asesinato y el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Sonó fuerte y claro, 5-5, recibido. Vamos a recordar una vez más por qué. Observen esto, hay que repetirlo hasta el cansancio. El gran potencial de los grandes países petroleros del Golfo, todos pagando protección para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona, y haciendo una política proclive a los intereses de Estados Unidos. Pero para llegar con el petróleo desde allá hay que cruzar por el estrecho de Hormuz, una peligrosa garganta de 11 millas nada más. Por ahí sale 40 a 45% del petróleo mundial. Luego bajar por el Índico, dar la ruta larga al sur de África, teniendo que subir por el Atlántico, subir Atlántico Medio, entrarle de alguna manera al Caribe y llegar hacia Texas, y esos son 40 a 45 días de navegación. Mientras que la mayor riqueza petrolera comprobada, registradísima del mundo, petrolera, gasífera, de agua, motivo por el cual serán guerras futuras, el agua, y además biodiversidad y minerales estratégicos están aquí, en esta bendita tierra, República Bolivariana de Venezuela. Por eso aparecen las provocaciones fronterizas, ¿no? La mayor reserva está aquí, pero en vez de estar a 40, 45 días como la del Golfo, está de 4 a 5 días. Como nosotros nunca nos hemos bajado los pantalones y no hemos permitido bases gringas en nuestro territorio, entonces lo pusieron enfrente en las Antillas Holandesas, que es OTAN, y los que sí se bajaron los pantalones de su soberanía al mejor estilo del traidor Santander fueron los hermanitos de Colombia, que tienen 7 bases gringas, más un tratado por el cual no le pueden tocar un pelo a ningún soldado gringo, haga lo que haga, ¿no? A eso le llaman soberanía, ¿no? Bueno, hay que decir las cosas como son. Y bueno, quería mostrarles este libro con el que ustedes nos han honrado, en el sentido de que publicamos nuestro trabajo de análisis internacional durante 76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Fue el libro más vendido de la Feria Internacional del Libro de Caracas, se agotó 4 veces, se volvió a agotar, y mañana, Dios mediante, estaremos en la Tierra del Sol amada, en Maracaibo. De ser posible, funciona la logística, estaremos allá a primera hora de la mañana para firmar libros para ustedes en la Feria del Libro de Maracaibo, en el estado Zulia. Así que espero poder conocer a alguno de nuestra amplia audiencia allá. Y por lo visto va a ser otro entrañable encuentro con los lectores y con los televidentes, pero da la impresión de que la demanda sigue sin detenerse y se ha agotado todas las veces que ha sido editado, así que hay una nueva edición. Muchas gracias por eso, nos honra. No tengo ningún interés económico, ustedes saben que yo mis derechos de autor los cedí, porque se trata de la editorial El Perro y la Rana, que fue la que creó el comandante Chávez, y como el socialismo no es de aquí para afuera, todo el derecho de autor del libro más vendido de todos los tiempos lo he cedido gustosísimamente para esa editorial, para que puedan seguir trabajando en difundir las buenas ideas y los buenos libros. Bueno, será hasta mañana, Dios mediante, o el próximo evento que tengamos aquí, probablemente el lunes, donde después que nuestra querida contaminada y única haya dado unas cuantas vueltas sobre su eje imaginario, estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la gran historia de las próximas 24, 48, 72 horas. Cualquiera sea el caso y donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez,
productor y conductor de este dossier, el programa Decano de Información Internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental, desde el canal Decano Venezolana de Televisión. Hasta una próxima oportunidad. Disponga usted de las cámaras, señor director.